Hola, bona vesprada. Bueno, com per qüestions de feina ni Vicent ni un servidor podíem estar presents avui en la presentació, valga la reiteració, del Benefutur, doncs, bueno, l'únic que podíem fer és traure una sèrie de personatges que coneixen el poble, coneixen el torneig, més enllà de lo que és la nostra frontera. I, bueno, Vicent, no sé, tenies tu ahí l'agenda, anem a veure si pots tirar mà d'ella i anem a tocar-los per telèfon almenys perquè puguem participar en aquesta presentació. De seguida agafem el telèfon i se fiquem a parlar en els personatges de l'altra taula. Per tant, quan t'hi doni la senyal ja podem començar. I la primera comunicació amb un president que volguera ser el del Benifayó però que no arriba al nivell. L'Opera. Muy buenas tardes. Estoy algo enfadado con el presidente Javier García. Mira que le dije cómo tenía que dirigirse al aficionado en caso de ascenso. Tal y como yo lo hice en el Betis. ¿Se acuerdan ustedes? Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo le entrego un Benifayó libre. En primera, de ustedes. ¡Viva el Betis! ¡Ale Rayajé! ¡Viva la Torremusa! La de la plaça, el Mercat i el Benifutur. També tenim comunicació amb un ex-madridista y ex-valencianista, Jorge Valdano. Ante todo, buenas tardes. Para mí es un enorme privilegio poder dirigirme a los presentes en la presentación de un acontecimiento de la magnitud del Benefutur. Virgilio Martínez tenía bien invitarme personalmente a este acto, pero dado que mi intervención rondaría las 2 horas y media y el salón de actos no es de uso exclusivo, decidimos ambas partes que aportase mi granito de arena de esta forma. Un saludo y mucho éxito. I vol ser el entrenador, però ho té molt complicat, Javier Clemente. ¿Qué pasa? Oye, ¿está Carlos Alós por ahí? Pues vaya birria de celebración habéis hecho por el ascenso, joder. Nos dije que os dejaba yo la gabarra del Atleti. Como no tenéis ría, no pasa nada, joder. Metemos la gabarra en el barran del Tramuser, un garbeo por Almusafes y Sollana hasta el campo fútbol y aparcamos la gabarra en la calle de la pelota y chimpum. Oye, Carlos, que el año que viene con el Fran este de portero te pongo en defensa a Goico Lizarazu que haga el Chato Núñez y los cojones nos meten un gol. La táctica, patapum chimpum, balones a Romero y a la Champions seguro. Ala, agur. I no sé si és bo donant consells o no, però també vol participar Unai Emery. Bueno, yo sabía que la última jornada me iba a cagar la presentación del Benefutur. Lo he hecho bien, Benefutur. Pero bueno, lo sabía, pero bueno, si no voy mejor, porque a ver cómo le dices a un nano que quieres ganar, que lo importante es el tercero. Pero bueno, eso sí, con mentalidad ganadora. Y sobre todo, respeto. Los padres, respeto. Que al final, a saber, esos nanos, no van a coincidir con los que ahora son rivales. Que el Benefutur es importante, pero que está cerca no es la Champions. A divertirse y a full. I entre Madrid i Londres n'hi ha un home que ha volgut també fer una parada per a participar en el Benefutur. És Mourinho. Boa tarde. Que conste que forcé la expulsión en la noche para acudir al Benefutur. Al Real Madrid da igual quién lo dirige, contra Osasuna. Podía venir Casillas al Benefutur, al menos podría jugar un rato. Y el año que viene ya podéis contar con el Chelsea. Boa tarde. Altre entrenador que busca equip és un home més de la terra, d'Alacant, de Rabassa, Juan Ignacio Martínez. Buenas tardes, es cierto que hemos tratado por todos los medios de cambiar el partido contra el Betis el domingo para poder asistir al Benefutur. Pero bueno, ya se lo he dicho a Virgilio, ¿no? Es que a mí no se me caen los anillos de decir que yo entrené a Levine femenino regional para llegar a donde estamos y me encantan esos torneos, ¿no? A ver si el año que viene nos tomamos unos chorritos y nos hacemos una rotorrevense, Vale, viva el Benifayó y viva Levante. Muchísimas gracias a todos y a todas. I per a la seguretat del Benefutur s'ha contractat a un home de nivell, a José Luis Torrente. ¿Qué pasa, chavalote? Estamos otra vez de fiestorro. Nada, decirle a la alcaldesa que la seguridad está controlada. Hay que ver que bien se apatrulla desde el bar del Kaiser. Y a ver si abre la piscina y la llena de chatis, que eso no está reñido con el fútbol. Torrente, me debes 6.000 pesetes de whisky. Pero hombre, cañita.
Para algo están los clientes, que te las pague Chiver, que tiene la caja. Venga, chavalote, que la Leti y el Benifayó, que vestimos igual, es glorioso. I també una festa especial se muntarà després de Benifutur. El seu disc jockey serà Pocholo. Y un segundo, que nada, que estamos preparando la fiesta final del el Benifutur, el polaco, Senón y Pocholo, ¿eh? Que los dentro del campo beban acuarios, los de fuera todo lo que esté rodeado de vidrio, que va a hacer buen tiempo, y cuando se terminen los partidos, disco móvil y fiesta. I la gent més major se'n recordarà d'un entrenador que va marcar una època, David Vidal. Hola, muy buenas tardes, soy David Vidal. Mire usted, yo llevo mucho tiempo en esto y algo entiendo, ¿sabe? Pero bueno, todos los entrenadores hemos tenido un equipo en el que fijarnos, un referente. Nada de Milán, ni Ajax, ni hostias. Mi referente fue el Benifayó de los 60-70. Jugadores como los Rovira, Justo, Quique, Fausto, Alós, Amador, Añó, Masianet, Arcís. Hay que los pillar ahora, con césped artificial. Si con pedruscos ya volaban. Bueno, me voy a coger centollos. I tal volta vol invertir en el Benifayó, vol comprar-lo perquè és un home de molts diners, Paco Roig. Yeah! Escolteu, sóc el tio Paco, que està molt bé lo de Roquet, teniu que agrair-lo que posen com fa el tio Paco, que a mi me'n sobren. Digueu-li a Xivert que si vull de la caixa que me toque, que a mi me'n sobre. L'únic que vull és que Víctor Amenábar me grave dalt de la 14 per a fer capítol nou de Curro Jiménez. Igual el dissabte isqui en l'ACA de Poble Nou i me passe pel Benifutur. A la bona vespre. No ha volgut perdre's la festa un altre entrenador, conegut per Rinaldi, el seu nom és Ranieri. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ay, toda la vida entrenando y cobrando finiquito de los más grandes, Chelsea, Inter, Juve, Mónaco, y no puedo cumplir mi sueño de dirigir al Benifayó. Este Alós tiene muy buen jefe de prensa, pero bueno, si alguna vez le hace falta un entrenador que utilice una sola táctica, balones al piojo, yo vendría nadando hasta la font de Benifayó. I ara que no s'ha decidit el seu futur, s'està plantejant jugar l'any que ve en el Benifayó David Albelda. Cap per ahí. No, si l'any que ve no continue, ja ho sabeu, puc jugar mitja temporada a la Pobla i mitja en el Benifayó, que jo no demane molt, no? L'únic que vull és que mentre entrene jo, pues el polaco i Senón passegin el gos, no? El gos veren a les 7 i després allà a les 8:30 es fa un llimo granissat i si es festa un gin tònic, Ale! També per a la festa posterior se pot sumar ficant gin tònics, el que faci falta al senyor Bonico Ortí. Bonicos, muchas noches. Avui no, però a veure si el dissabte puc anar al Benifutur i mos fem un gin tònic i lo que vinga darrere. Igual si me doneu un altre passe, vos porto el palmito en camiseta tirantet, que ja va fent calor. Ale, muchas noches, imagine un gin tònic. I la realesa també se suma al projecte del Benifayó. Una fan incondicional de l'equip és la duquesa de Alba. Buenas tardes, Ale Raya, le he comprado a Alfonso un pijama del Benifayó para ver si a él también le provocamos un ascenso debajo del ombligo. Ale Raya, I encara que està major, no s'ha volgut perdre la festa del Benifutur Alfredo Di Stéfano. Buenas tardes. Buenas tardes, ya saben ustedes que yo no me caso con nadie. Bueno, no me dejan ahora, la familia, pero bueno, cuando se trata de Benifayó hago un esfuerzo. Hoy me he echado el madrugón, me he levantado a las 5 de la tarde para felicitarle a ustedes por este torneo, Y en fin, que lo comprendan ustedes que para mí es un gran esfuerzo estar despierto a estas horas. Estaba viendo Gran Reserva y cuéntame, y lo único que hago. Ale, Benifutur, Rayaé, os quiero. I què millor manera d'acabar una presentació que amb algun acudit curiós, com per exemple el d'Eugenio. Esa pareja de abuelitos de Benifayó que estaban viendo la tele, de repente salta la abuelita y le dice: cariño, el viernes es nuestro aniversario y para celebrarlo mataré un pollo. Digo, coño, ¿qué culpa tiene el pobre pollo
¿Por qué no matas a tu hermano, que es el que nos presentó? Ese hombre borracho por la gloria de mi padre, que sube la calera de casa cantando borracho. Y entra en la casa y se ve a un hombre con la camiseta del Benifayó haciendo la caída de Roma con la mujer. Y le dice, cariño, ¿qué está haciendo ese hombre rayado encima tuya? Y le dice, calla, cobarde. Ese hombre con la ficha que le da Chibert está pagando, erga. Ese hombre que paga el colegio de los niños. Ese hombre ha pagado el televisor de plasma. Y dice el borracho, pues tápalo, que no se constipe. Bueno, Vicent, moltíssimes gràcies per contactar amb tots, però torna amb l'agenda, que l'agenda al fi i al cap és meua. Sí. Espero que els hagi agradat a tots esta presentació, estos personatges que s'han sumat a la gran festa del Benifutur. I bueno, espereu que disfruteu, que tingueu un bon torneig i això, esportivitat i, en definitiva, així ens tindreu els dos per a sempre. Una abraçada. Ale, Rayaets.